Esta banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. Esto que estás escuchando es un fragmento de un documental de 1980. Se titula Rocío. Que yo sepa, es la primera vez que una película en España habla de los desaparecidos durante la Guerra Civil. También es la primera vez que se dicen los nombres de las víctimas y los nombres de los asesinos. Pero no sé si puedo poner esas escenas. Esa película fue la primera película prohibida por un juez en democracia, en 1982, cuando en España, supuestamente, ya no existía la censura. Y lo sigue estando a día de hoy. A noviembre de 2023, hay una sentencia judicial en vigor que prohíbe la emisión de esta película si no se retiran unos fragmentos prohibidos. Y no solo eso. A raíz de esa censura, su director nunca más volvió a hacer cine. Y en nuestro país aprendimos, muy pronto, que hablar del pasado era peligroso, que no había que significarse, ni remover la herida, y que, por supuesto, de eso no se hablaba. Bienvenidas y bienvenidos al primer De eso no se habla de la democracia. El episodio de hoy trata sobre un silencio que, quizás sin que lo sepas, marcó la manera en la que hablamos de nuestro pasado reciente. ¿O no? El episodio de hoy se llama Rocío, y es una genealogía del silencio, y ojalá, de cómo romperlo. Llevo años obsesionada con esta película, y no soy la única. Alrededor de Rocío, y de su director, Fernando Ruiz Vergara, y de lo que les pasó a él y a la película, hay una especie de hermandad. Personas que llegamos a la película a través de otras, por el boca a boca, como en secreto. Algunas vemos el documental como una bisagra entre el pasado y el presente de nuestro país, lo que pudo haber sido y no fue. Otras, como un aviso para navegantes del futuro, una censura que marcó lo que podíamos y lo que no podíamos decir. Y todas, todos, nos encargamos de continuar ese boca a boca, esa necesidad de sacarla, a la película y a su director, del olvido. Yo nos llamo rociístas. Muchos nos conocemos. Este episodio es un ensayo en 4 partes con algunos de esos rociístas. Juntas, juntos, tratamos de entender por qué un simple documental se convirtió en algo tan peligroso en los años de la transición y sus consecuencias para nosotras hoy. Parte 1. Interior. Noche. Silenciar a Rocío. ¿Ale? Concha Barquero y Alejandro Alvarado son 2 de esos rociístas. Los fui a ver a su casa de Málaga. Si podéis presentaros, por favor. Esta es la pregunta más difícil para mí. Son cineastas, investigadores, gente de cine. Al cine, sí, en general. El cine documental. Y trabajan la ficción. siempre juntos. Sí. En los años en los que estudiaron y empezaron a hacer cine, nadie, nunca, les había hablado de ese director, ni de su película, ni de todo lo que siguió después. A mí tampoco. Cuando la descubrieron, les obsesionó tanto la película que se volvieron expertos en ella. Hicieron un corto sobre Rocío, y Alejandro hizo hasta su tesis sobre la censura en la película. También buscaron a su director, Fernando Ruiz Vergara, y lo encontraron. Llegamos a 1:00 de la tarde, entramos en su casa con las persianas bajadas porque hacía mucha calor y nos quedamos allí hablando durante horas, por supuesto hablando él, nosotros escuchando más que nada. Esa primera visita fue en 2010, un año antes de que Vergara muriera. Ellos eran 2 jóvenes investigadores sobre cine. Él era ya un director maldito que vivía solo, en un pueblito de Portugal. Necesitaba contar su historia. O sea, nosotros llegamos y nos contó su historia, todo lo que él recordaba. Vivencias, la experiencia de Rocío, a bocajarro. O sea, aquella tarde fueron como 8 horas que no nos levantamos de la silla y de repente nos fuimos a la cama y dijimos... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué es esto? Para ellos, conocer a Vergara fue como una revelación. De repente sintieron que alguien les había robado un eslabón de su cadena. Un cineasta andaluz, como ellos, que hacía documentales políticos, como ellos, y del que nadie nunca les había hablado. y que
nos apelaban totalmente a nosotros como generación, como ciudadanos, como andaluces también, ¿no? Pero antes de contar qué le pasó a Rocío para que nadie nos hablara de ella, quiero contar cómo se hizo y de qué va Rocío. Eran los años 70 y Fernando Ruiz Vergara, el director, y su pareja, Ana Vila, que sería la guionista, vivían en el Portugal de la Revolución de los Claveles. Allí sacaban algo de dinero organizando ciclos de cine prohibido en la frontera. Hasta esa frontera viajaban españoles que querían ver películas que estaban permitidas en Portugal, pero no en la España de Franco. Vergara y Ana Vila habían descubierto el cine político allí. Por eso, cuando Franco murió, en 1975, Vergara pensó que por fin podría grabar una película en la que llevaba mucho tiempo pensando. Fueron momentos de eclosión del cine documental en España. Por una cuestión lógica, ¿no? de libertad de antes y después de la abolición de la censura en el año 77, ¿no? Hay una gana de los cineastas por hablar de los temas vetados por el franquismo y es evidente en muchas películas. Vergara había crecido en Huelva y siempre le había interesado el fenómeno del Rocío, el evento religioso más importante de España en aquel momento y aún hoy. Si no lo conoces, el Rocío es una peregrinación que sucede cada año en el pueblo de Almonte, en Huelva, cuando cientos de miles de personas peregrinan desde sus pueblos para ir a venerar a la Virgen del Rocío. Vergara quería entender ese fenómeno religioso que para muchos, desde fuera, parece incomprensible. El resultado fue Rocío, su primer documental. Virgencita de Rocío, de Leo yo vengo a verte. De día, de noche, en el documental se ve a miles de personas yendo a tocar a la Virgen, a personas rezando, pero también a personas divirtiéndose en el camino desde sus pueblos hasta el monte. Carruajes, carretas, caballos, trajes de sevillanas y mucho polvo del camino. Las imágenes son preciosas, son impactantes y para mí son sobre todo íntimas. Son las imágenes de alguien que se ha metido en el barro, que realmente quiere entender. Y yo creo que precisamente por eso, por tratar de entender, llegaron los problemas. Y es que Rocío, el documental, no es solo una descripción de Rocío, la romería. Rocío va de muchas cosas, pero la principal es la relación entre la Iglesia y el poder. Alejandro me leyó una sinopsis que habían hecho los propios autores. Mira, aquí te leo. Esto es lo que escribieron Fernando y Ana. Hemos pretendido hacer un análisis de lo que es y lo que representa la romería del Rocío. La película va tirando del hilo de las grandes estructuras detrás de la romería, en donde viven miles de trabajadores sin tierra y generalmente y llega a cómo la Iglesia y los terratenientes se alían para hacer prevalecer su poder en una zona agrícola como Almonte, con cientos de miles de jornaleros. Cómo ha defendido sus intereses contra viento y marea. Y así, tirando del hilo, el documental llega a cosas que no esperaba. O quizás sí. Se topa, él siempre dice que se topa, pero no sé cuánto habría en realidad de toparse o de buscar, porque uno al final se topa con aquello que busca, ¿no? Con la historia de la represión y los asesinatos fascistas en Almonte en el verano caliente del 36, ¿no? Y entonces hay algunos vecinos que les hablan claramente de cómo fue esa represión. Esas escenas en las que varios vecinos de Almonte hablan de la represión al inicio de la Guerra Civil serían las que se censurarían después. Y para entenderlas, hay que saber, sobre todo, dos nombres. El primero es Pedro Gómez Clavijo. Pedro Gómez Clavijo tenía 70 años cuando se grabó el documental. Mirando a cámara, en primer plano, con voz grave, da su testimonio. Cuenta que en Almonte mataron a 100 republicanos en cuanto empezó la Guerra Civil, en julio del 36. Eran 99 hombres y una mujer. Los llamaron los 100 de Almonte. Pedro Gómez Clavijo también dice que los poderosos del pueblo usaron a la Virgen del Rocío como excusa para cometer esos asesinatos. Y también dice quién fue la persona que ordenó matar a los 100 de Almonte. Dice su nombre, dice su apellido, pero en la película su voz aparece silenciada cuando lo dice. Y es que Vergara decidió silenciarlo, por precaución. Varias personas le habían avisado de que no incluyera esas escenas en el documental, pero él decía que sin eso, sin explicar la relación entre el poder y la represión franquista, no se entendía la película. Pero sabía que esas escenas eran peligrosas. Hacía muy poco que se había muerto Franco
La democracia estaba aún llegando al país y la censura se acababa de abolir. Por eso, Vergara tomó precauciones y se autocensuró. Lo que hace es que, mientras que este vecino de Almonte dice el nombre de esta persona, mutea, o sea, silencia la banda sonora, y sobre el retrato de esta persona coloca una banda negra en sus ojos, con lo cual dificulta como supuestamente su identificación. Y es cierto que era peligroso decir su nombre. Aquel hombre, cuyo nombre se silencia, aquel hombre al que acusan de ser el responsable del asesinato de los 100 de Almonte, no solo había sido alcalde de Almonte, también era el hermano mayor de la Hermandad de Jerez de la Frontera, es decir, la persona más importante de una de las hermandades más importantes del Rocío. Su nombre era José María Reales, y conviene no olvidarlo en esta historia. A pesar de las precauciones, a la película le costó estrenarse. Era 1980. La primera censura de Rocío, en realidad, fue que no fue ningún exhibidor en Andalucía que quería proyectarla. Digamos que es una censura industrial porque tocaba un tema que era sensible, ¿no? En realidad, tocaba muchos temas sensibles. No era fácil dar una visión crítica de la romería del Rocío, y no era fácil hablar de represión franquista cuando nadie estaba hablando de eso en el país, al menos en público. Por eso, tuvo que estrenarse primero en cines fuera de Andalucía. Como un estreno un poco periférico, Alicante, Vigo, San Sebastián, ¿no? Al final, la película remontó. Su nombre sonó como uno de los candidatos a representar a España en el Festival de Venecia. Después, la seleccionaron en el Festival de Sevilla, donde además ganó el premio al cine andaluz. Las crónicas de aquel día hablan de una sala abarrotada, en silencio, con mucha emoción. Era la primera vez que se proyectaba en Andalucía. Para entonces, Rocío era ya una película maldita. La prensa del momento dijo cosas como: resulta que íbamos a ver una película del Rocío y nos han largado un mitin político y anticlerical. O, ¿a qué vienen esos recuerdos de las crueldades de la guerra civil en un bando? ¿Es que no los hubo en los dos? Pero la prensa también dice: se trata de un documento de excepción, no solo como documental, sino en la historia del cine español. En febrero de 1981 se produjo el gran estreno en Madrid. Suscitó mucho interés también entre ciertas figuras políticas y de la intelectualidad del momento. En el estreno de Rocío, fue Alfonso Guerra, Caballero Bonal, o sea que en realidad si no hubiera pasado lo que pasó, la película estaba teniendo un impacto, ¿entiendes? Si no hubiera pasado lo que pasó, ¿qué pasó? Lo que pasó es que, en la película... Lo que pasó es que los hijos de José María Reales, el jefe de la banda de criminales al que se acusaba en la película, fueron al estreno en Madrid para comprobar si la película realmente hablaba de su padre. Fueron ellos, porque su padre, por cierto, había fallecido unos años antes de que se grabara el documental. Cuando los hijos comprobaron que sí, que la película hablaba de su padre, fueron a la Audiencia Provincial de Sevilla y presentaron una querella porque la película se metía con la Virgen del Rocío y con su padre. Era, casualmente, el 23 de febrero de 1981. Mientras los hijos de José María Reales iban a un juzgado de Sevilla, Tejero estaba intentando dar un golpe de Estado en el Congreso de los Diputados. El juicio se celebró un año después, en 1982. En Andalucía, el Partido Socialista acababa de ganar las elecciones autonómicas y estaba a solo unos meses de conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento español. España parecía un país nuevo. Eran años de mirar hacia adelante y olvidar los crímenes del pasado, como había marcado la Ley de Amnistía de 1977. Cuentan que fue un juicio duro. Ya antes de empezar, el juez de instrucción consideró que la película no ofendía a la religión católica, y la Iglesia tampoco denunció la película. Así que el juicio pasó a ser un juicio exclusivamente sobre los testimonios que acusaban a José María Reales de ser el responsable del asesinato de los 100 de Almonte. Tratando de resumir mucho, el primer delito me parece que es calumnias. O sea, se le acusa de calumniar al señor Reales. Y entonces el abogado de la defensa quieren derrumbar esta idea de la calumnia y demostrar que efectivamente esto no es una calumnia porque es un hecho histórico. Esto que cuenta Concha puede sonar demasiado técnico, pero en realidad tengo que explicarlo porque en esa diferencia entre injurias y calumnias está el que creo que es el núcleo del juicio y de lo que se estaba juzgando realmente durante aquel mes de junio de 1982. Una calumnia es acusar a alguien de haber cometido un delito que no ha cometido. Y lo que la defensa quería hacer era eso, probar que el testimonio que había dado Pedro Gómez Clavijo en el documental era cierto, que en efecto se había matado a los 100 de Almonte
que era un hecho histórico y que por eso, porque se estaba diciendo la verdad, el documental no estaba calumniando al señor Reales. Pero la acusación no quería probar si la represión en Almonte era cierta o no. De hecho, no quisieron ni hablar de represión. Por eso, en lugar de hablar de calumnias, hablaron de injurias. Una injuria es un delito que afecta al honor de la persona, más allá de si lo que se dice que ha hecho es cierto o no. La acusación y los jueces solo querían probar que el documental sí que hería al honor de Reales, no si tenía responsabilidades en la represión en Almonte. Por eso, los jueces no aceptaron casi ninguna de las pruebas que presentó la defensa. Tampoco aceptaron el testimonio de 17 vecinos de Almonte que se presentaron en el juzgado un día, de manera voluntaria, sin que nadie les hubiera convocado, para decir que lo que se decía en la película sobre la represión era cierto. Que sí, que se había matado a los 100 de Almonte y que estaban en fosas comunes. Y es que juzgar eso, juzgar si en efecto había existido la represión en Almonte, aportar pruebas sobre los delitos cometidos contra civiles durante y después de la Guerra Civil, hubiera sido abrir la puerta a juzgar los crímenes del franquismo. Y ni a los jueces ni a la acusación les interesaba eso. Aquellos que estaban en el poder político, en el poder judicial, representaban de alguna manera todavía los valores del régimen anterior, del franquismo. Entonces, tanto la atmósfera general, política, quizás no estaba del todo preparada, ¿no?, para que realmente se hablara de una manera tan contundente en torno a los crímenes franquistas. Eso es lo que de alguna manera podríamos decir que explica que esa denuncia de esos hijos fuera admitida y que realmente el derecho de una persona individual prevaleciera sobre el derecho de un colectivo tan enorme como 100 y pico personas asesinadas en un pueblo en 1936. Al final, Fernando Ruiz Vergara decidió asumir toda la responsabilidad de la película para que solo lo condenaran a él. Por eso, Pedro Gómez Clavijo, el vecino de Almonte que había acusado a Reales en la película, tuvo que decir que lo habían grabado contra su voluntad. Es decir, tuvo que desdecirse de algo que había dicho mirando a cámara con total calma. Y Ana Vila, que había sido la guionista, tuvo que decir que la decisión de incluir aquellas escenas era solamente de Vergara. Al final, el juicio se convirtió en lo que se han convertido la mayoría de juicios sobre libertad de expresión en la actualidad, en una lucha entre el derecho al honor de una persona y el derecho a la información y a la expresión. Y ganó el derecho al honor. El 14 de julio de 1982, condenaron a Fernando Ruiz Vergara a 2 meses y un día de arresto mayor, a una multa de 50.000 pesetas y a una indemnización a la familia Reales de 10 millones de pesetas, unos 300.000 euros a día de hoy. También se prohibió la distribución de rocío en todo el territorio nacional si no se eliminaban las escenas que, decían los jueces, herían el honor de José María Reales. 2 años después, en 1984, el Supremo ratificó la sentencia. Un artículo de la época resumía el juicio y su mensaje para el futuro así: ninguna sentencia puede hacer olvidar a los viejos de Almonte, pero sí puede hacerles callar. Los intelectuales seguirán escribiendo, pero tendrán un motivo más para hacerlo con cuidado. Y la película secuestrada se convertirá en clandestina. Y así, Rocío pasó tristemente a la historia. Rocío es la primera película secuestrada y censurada judicialmente, digamos, en España, tras la transición, ¿no?, y una democracia, un Estado de Derecho pleno. Poco cambió desde entonces. En el año 95, por ejemplo, Vergara participó en un programa de Canal Sur donde estaba también el hermano mayor de la Hermandad de Almonte aquel año. Y la charla fue así. Y él fue al monte, efectivamente, y lo digo así, engañando a la gente. Porque él no fue diciendo qué es lo que quería hacer. No quiso nada más que llevar su verdad al Rocío, su verdad al Rocío con 30 años o 40 años atrás. Cosa que la gente había olvidado ya y que estamos olvidando. Esto respondía Vergara, con su deje portugués. Está claro que está aquí en causa, porque aquí las únicas discusiones que se mantienen y que se hablan y tal son las mismas que se tenían entonces. Quiero decir, yo únicamente hice aquello en función de mi propia inquietud. Después dio lo que dio. Pero, en fin, en todo caso, la libertad de expresión parece que está en causa, en cierto modo. Y pronto, y aquí está el resultado.
Vergara nunca volvió a vivir en España. Y no solo eso. Nuestro resumen, de algún modo, es que en realidad lo que sucedió, la principal consecuencia es que Fernando no volvió a hacer una película y nunca más fue reivindicado durante muchísimos años. Parte 2. Exterior. Día. Los Vergara. Cuando estoy haciendo un episodio, busco cosas de manera obsesiva. Hilos de los que tirar, personas a las que entrevistar, lugares donde ha pasado una escena de esa historia. Pero hay veces que las cosas simplemente aparecen. Grabando la cara B de este episodio, que adelanto ya, no va sobre el Rocío, ni sobre religión, ni sobre el documental de Vergara, conocí por casualidad a otro rocíista. Lo conocí en Paterna del Campo. Un pueblo chiquitito y de tradición rociera. Antonio Miguel, o Atomi, como le llama todo el mundo, lleva 30 años yendo cada año a la romería. Y fue allí cuando oyó hablar sobre la película. Estando en el Rocío, escuché algún comentario de que había algo censurado sobre la historia del Rocío, y como en el Rocío hay momentos de impasse, que tiene horas muertas y ahora los móviles tienen internet y eso, pues me puse a buscar y vi que había una película que fue la primera película censurada de la democracia. Me llamó muchísimo la atención y además pues, trataba de algo que había hecho un pariente mío, así que me creó muchísimo interés. Y es que Atomi se apellida Vergara, como Fernando Ruiz Vergara, el director. No son familia directa, pero le llama pariente por un parentesco lejano. Con Atomi aprendí 2 cosas que no sabía sobre la película después de tantos años obsesionada con ella. Una es que su pueblo, Paterna, está lleno de gente que se apellida Vergara. Y de hecho, algunos sí que son familiares directos de Fernando Ruiz Vergara, del que yo pensaba que no le quedaba familia. La otra cosa que aprendí es que parte del documental, parte de Rocío, está grabado en la Casa Hermandad de Paterna del Campo. Es decir, en la casa que la Hermandad de Paterna del Campo tiene en el Rocío. Atomi me enseñó esas escenas. Son sus preferidas. Mira, aquí es donde salen ahora la gente conviviendo en el Rocío a la espera de la salida de la Virgen. Bailando sevillana, comiendo, pasándolo bien. Es que el Rocío para nosotros es esto. Y no hay mucha vestida de flamenca, ¿verdad? Están arregladitas, pero no... Es que estos son vecinos. Ahí he pasado yo muchos buenos momentos. Bailar no, porque no bailo, pero... ¿Por qué te gusta a ti, Rocío, la película? Porque enseña una parte que no es la que se vende en las estampitas ni la que te cuenta la iglesia. Más sencillo, más humilde. Ahí no hay gente con mucho dinero. Hay gente con ganas de pasarlo bien. Mientras veía esas escenas con Atomi, supe que quería conocer ese lugar donde se habían grabado. Pero sobre todo, que quería conocer a esa familia que yo no tenía ni idea de que existía. Saber si el documental y su censura también les habían afectado a ellos, y cómo. Así que este año fui, por primera vez, al Rocío. La gente viene al Rocío a pasárselo bien, no a rayarse la cabeza ni a entrar en debate. Sí, está en debate también, pero no político. Atomi fue mi guía allí. Entonces, nadie a quien tú le preguntes de franquismo ni nada de eso te va a responder cómodamente. También me iba avisando de lo que podía y no podía decir. Pero por mucho que me avisara, el solo hecho de llevar la grabadora ya generaba muchas conversaciones. Bueno, es que no tengo tan claro que el Rocío y la política no estén totalmente... acababan llevando a la política. Tanta exhibición de banderas de España, la verdad me llama mucho la atención. Y claro, al documental. Pues todo tiene que ver documental, primo. El pariente Fernando. Lo veré. Mientras estaba allí, se fue corriendo la voz de que había una persona preguntando por los Vergara y empezaron a aparecer por todos lados. Y estos sí, eran familiares directos de Fernando Ruiz Vergara, al que llamaban el Tito Fernando. De Tito Fernando Ruiz Vergara. Vergara. ¡Pariente! Y así, con el micro y la grabadora, rodeada de Vergaras, me di cuenta de que estaba haciendo algo parecido a lo que Fernando Ruiz Vergara había hecho 40 años antes, cuando grabó su documental. Ir con ellos hasta la Casa Hermandad de Paterna del Campo. Allí hablé con más familiares, pero sobre todo con el patriarca, Fernando Vergara. Entre otras cosas, me contó que su padre había sido el hermano mayor de la Hermandad de Paterna cuando su primo Fernando fue a grabar su documental.
Mi padre fue el hermano mayor. Qué fuerte. Pues le facilitó muchas cosas a su primo Fernando. Muchas informaciones, muchos detalles. Le ayudó mucho, desde luego le ayudó mucho. ¿Y tú viste la peli luego? ¿La has visto? ¿Y qué te parece? No creo que le tiene que haber puesto algunas cosas, porque yo creo que lo que hemos hecho es fomentamos más odio, cuando la Virgen no tenía culpa ninguna. Pero unos señores que metieron la pata, bien metidos. Le pregunté a Fernando si su padre se había sentido mal al ver la película. Al principio hubo un silencio y un gesto como diciendo, sí, lo pasó muy mal, pero no quiero hablar. Pero luego me contó. Porque mi padre conocía gente de Armonte y esos amigos judíos de Armonte que estaban metidos en la directiva de la Virgen, la ayudaron también a él. Y después se vieron a ese hombre que mi padre la había engañado. ¿Y les llamó? Supongo que le llamaron. Hombre, vinieron aquí en busca de mi padre, gente de Armonte, al otro año para la romería, y mi padre lo pasó realmente mal. Muy mal. La película tuvo consecuencias para todos. Mi padre, vamos, se lo machacó. Y a él también. Y a él se lo machacaron. A él se lo machacaron. Si mi tío no viera la película esa, no le hubiera puesto las cosas que le puso, yo creo que mi tío era un buen director de cine. O sea, porque yo no sabía nada de vosotros, sabía de él. Y de repente llegar, y que sois la familia más rociera del pueblo. Sí. Aquí era muy querido, hemos hecho amistad. Sin embargo, pues, aquello casi se rompió. Quizá no se oye bien, pero dice que tenían mucha amistad y que eso casi rompió la familia. No se oye bien porque hay una persona gritando detrás y es Emilio Vergara, otro de los familiares de Fernando Ruiz Vergara. Hablé con él otro día con mucho menos ruido. Él también se acuerda perfectamente de cuando el Tito Fernando fue a grabar el documental. Se presentó en la Hermandad de Paterna diciendo, estoy haciendo una grabación de una película. Él iba buscando esa parte en la que el rocío de los ricos influyó tanto en la clase trabajadora de aquella época. Lo que pasa que él incluyó una serie de cosas en la película donde dio a entender de que una familia de Almonte incidió mucho en la violencia que se desató en la Guerra Civil Española. Hubo una familia, no voy a decir el nombre, lo sabes tú, que se sintió muy ofendida. Esa familia era una familia que tenía mucha influencia política en aquella época e incidió tanto en los años principios de la democracia, 80 por ahí, que censuraron parte de la película. Le pregunté a Emilio qué piensa él de la película de su tío. Mi tío sacó oro de la tierra, porque le sacó a personas de allí cosas que no sabía nadie, y la incluyó en su película. ¿Y si cree que se arrepintió? Yo creo que mi tío Fernando nunca supo decir, a ver, me arrepiento de lo que he hecho, me arrepiento de lo que he podido hacer o ofender, jamás. Porque, según decía él, yo no he contado nada más que la verdad de lo que ocurrió y la verdad. Le duela a quien le duela. Creo que si hoy en día se volviera a analizar esta película, se quitaría esa censura. Y también le pregunté si haría algo para acabar con esa censura. Por supuesto que lo censuraría primero, como ciudadano democrático y segundo, como sobrino afectado y sobrino de mi tío Fernando Ruiz Vergara. Pues me lo estudiaré bien y te hablaré pronto. Muchísimas gracias, Isabela. Gracias a ti, de verdad. Parte 3. Interior. Día. El efecto desaliento. Como soy muy buena alumna, pedí ayuda a un abogado. No uno cualquiera, claro. Fui donde otro rociísta. Se llama Manuel Maroto, es profesor de Derecho Penal y también es experto en libertad de expresión. He estado mirándome toda la documentación que hemos podido recopilar sobre el llamado caso Rocío. Desde que la vio por primera vez, a Manu siempre le había parecido muy sorprendente la sentencia que censuraba la película. Para empezar, claro, porque la censura estaba prohibida en España desde 1977. Manu me explicó que con la nueva ley, la que estaba en vigor ya en 1982, cuando se celebró el juicio, los jueces podían secuestrar publicaciones o prohibir la proyección de obras cinematográficas, pero solo como medida cautelar, es decir, como una medida que se toma durante el juicio. Y de hecho, eso era al principio la prohibición, una medida cautelar. Pero luego la cosa se complica. Pero una vez que ya hay sentencia firme y que el juez ha dictado la prohibición como definitiva,
eso ya no es una medida cautelar, es otra cosa. ¿Qué cosa? Yo no lo sé muy bien, porque esto una pena no es. Si tú te vas al Código Penal que se aplicaba en este momento, no encuentras ninguna pena. ¿Cómo que no era una pena algo que estaba en una sentencia? Ni nada que Manu lo consultó mucho. Habló con colegas, miró legislaciones, esas cosas que hacen los juristas cuando quieren entender algo. ¿Qué me estás queriendo decir sin palabras jurídicas? Lo que estoy queriendo decir es que ni mucho menos estaba claro, ni siquiera en esa época, que esto pudiera hacerse. Prohibir definitivamente la emisión de una película o la proyección de una película. Si uno se busca cuál es la norma legal que permite esto, es difícil encontrarla. Tienes que acudir a aplicar distintas leyes y en ningún sitio se dice que se pueda prohibir una película. Al acabar el juicio, ambas partes recurrieron al Tribunal Supremo. Y la resolución llegó 2 años después, en 1984. Hacía 9 años desde que se había muerto Franco, 6 desde la aprobación de la Constitución. Y el Supremo ratificó la sentencia. Y no solo dijo que sí, que la película tenía que seguir prohibida, sino que hizo algo más. Mostró lo que realmente estaba en juego en aquellos años en cuanto a nuestra memoria colectiva. Voy a leer este párrafo porque creo que es muy representativo, ¿no? Dice la sentencia: considerando que en la película cinematográfica de autos el propósito de vilipendio, agravio... Lo que dice la sentencia, en ese enmarañado lenguaje judicial, es que la película, a pesar de parecer meramente documental, pronto empieza a recordar de manera inoportuna e infeliz lo que pasó en la guerra. Inoportuna e infeliz recordación de episodios sucedidos antes y después del 18 y que habla de mal julio de de uno de los bandos, olvidando que las guerras civiles, como lucha fratricida que son, dejan una estela o rastro sangriento y de hechos, unas veces heroicos y otras reprobables, que es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda convivan pacífica, armónica y conciliadamente. O sea, que si queremos pasar página de la guerra civil y vivir en paz, hace falta olvidar, no meterse en política, tener la fiesta en paz. Mientras hacía este episodio, se lo di a escuchar a mucha gente. Y había algo que no funcionaba. Algunas personas no entendían por qué se había censurado la película. Yo les contaba. Les hablaba de la denuncia de los hijos de reales, del delito contra el honor, de las calumnias, de las injurias. Pero algunas personas seguían sin entenderlo. Porque claro, lo que me estaban preguntando era otra cosa. Lo que me estaban preguntando era ¿cómo es esto posible? ¿Qué se me está escapando? Y la respuesta, creo, está en esta sentencia del Supremo. Queda muy claro cuál es el concepto de honor que está defendiendo en esta sentencia del Tribunal Supremo, y es que el atentado al honor contra reales básicamente es no tanto un atentado contra su honor personal, sino que es una especie de transgresión del pacto de silencio que impone que no se puede recordar a los perpetradores de las atrocidades del franquismo y que cualquier otra cosa supone avivar viejos rencores, ¿no? Gracias a esta sentencia, queda claro que el delito que comete Rocío es, en el fondo, el de cuestionar los límites de la memoria, de lo que conviene recordar y lo que no, y cruzar algunas líneas que no se pueden cruzar. Este juez deja por escrito en la sentencia lo que quizás sea uno de los grandes testimonios de la imposición del silencio sobre la memoria histórica en la transición. Y así ha seguido la película, sin poder proyectarse de manera íntegra desde entonces. En 2005, en Huelva, se intentó proyectar con las escenas censuradas, pero en la proyección se presentaron la Hermandad del Rocío, el Partido Andalucista de Almonte y la Familia Reales, diciendo que estaba prohibido y que dañaba la imagen del Rocío. Claro, pero que allí no fue la policía ni hubo ningún mandato judicial de impedir la proyección. Lo que hubo es pues, un grupo de gente asegurando que estaba en vigor la sentencia. Y ahí, Manu me dijo algo que desde luego yo no esperaba. Después de leerse todas las sentencias y de haberlo estudiado mucho, Manu cree que la censura, hoy, no puede sostenerse. Primero, porque ya era una pena muy dudosa, pero también porque las leyes han cambiado.
Se reforman los delitos de injurias y calumnias, desaparece la injuria y calumnia hacia personas fallecidas. Se ha consolidado la fórmula del reportaje neutral, donde debe primar la libertad de expresión. La jurisprudencia actual, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ampararía lo que se hizo en Rocío sin ningún género de dudas. Y dice que quizá haya llegado el momento de hacer algo. Porque es insostenible, insisto, defender que la película sigue censurada. ¿Que lo ha estado en un plano fáctico y social? Sin duda. Eso lo hay que ver. Todo por lo que tuvo que pasar Fernando Ruiz Vergara, cómo afectó a eso su carrera posterior, y todo eso crea lo que los juristas llaman el efecto desaliento. Es decir, emite un mensaje de desaliento del ejercicio de determinadas libertades y derechos. Y eso es lo que ha ocurrido. Los que pensábamos que Rocío seguía prohibida, lo que estábamos era en ese desaliento provocado por una resolución judicial que en su día era difícilmente sostenible y que hoy es absolutamente insostenible. Parte 4. Interior. Noche. Recomponer el eslabón perdido. Hacer memoria. Fernando Ruiz Vergara murió en 2011, en su casa de Portugal. Tenía 69 años. Sus muchos amigos guardaron sus pertenencias en cajas y las fueron custodiando entre casas en Portugal, en Huelva y en Sevilla. Cuando Alejandro y Concha, los cineastas de la primera parte, abrieron esas cajas, descubrieron un montón de películas que Vergara había dejado sin terminar. Película que, directa o indirectamente relacionada con la censura de Rocío, él no pudo terminar, no pudo llevar a cabo. Se quedaron en forma de guiones, declaraciones de intenciones. Alejandro y Concha supieron que harían una película sobre ellas. Una película para rehacer las películas inacabadas de Fernando Ruiz Vergara. Y también para reparar una especie de eslabón que se había perdido con la censura de Rocío. Porque la censura no tuvo solo consecuencias en Fernando Ruiz Vergara y en su familia. También las tuvo en nosotros, en las generaciones siguientes. Con la prohibición de Rocío, todo aquel cine que se pensaba que podía llegar con la muerte de Franco se cortó de raíz. El cine documental desaparece y el cine político dentro del documental también, pero ya no solamente todos somos un poco huérfanos de Fernando. Bueno, añadimos en este siguiente plano. En su sala de montaje, en su casa de Málaga, Concha y Alejandro me cuentan que, en su investigación para la película, siguiendo el legado de Vergara, han vuelto a Almonte, al lugar donde todo empezó, para entender la estela que el documental había dejado allí. Fueron a buscar las fosas donde podrían estar los 100 de Almonte, aquellos 99 hombres y una mujer que Vergara nombra en la película. La información de dónde estaban las fosas viene de fuentes orales. Los planos que hicieron las personas que fueron o testigos o que alguien les contó que cómo fueron los fusilamientos y a dónde estaban las fosas, ¿no? Por esto que se decía de uno a otro, o que los propios que fusilaban después en el bar lo contaban, ¿no? Esta memoria oral, sobre la que hoy hacemos los mapas de fosas, y gracias a las que sabemos dónde realizar exhumaciones, no es diferente a la memoria oral de Pedro Gómez Clavijo, que en el documental de Vergara dijo quiénes habían sido los responsables de la represión en Almonte. Aquella escena que fue prohibida porque es indispensable inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda convivan pacífica, armónica y conciliadamente, como decía la sentencia del Supremo, que aún hoy sigue en vigor. O eso creíamos. Para algunos quizás se puede pensar que esto fue una derrota, pero yo creo que él lo transformaba en una reivindicación. Y justamente eso, esa cicatriz, ¿no?, que es la película Rocío y todo lo que le ocurrió a Fernando, de alguna manera es algo que pone el dedo en la llaga de esta anomalía que tenemos en España, ¿no?, como democracia. Falta quitar la censura a Rocío, básicamente. Claro, pero eso es un proceso, sinceramente, que... Digo, que simbólicamente es eso, ¿no? Por supuesto. Claro. Bueno, a ver también lo que te cuentan, ¿no?, algún especialista, algún jurista, porque, bueno, nosotros hemos... Coda. Matar a los fantasmas.
El derecho tiene esa capacidad de crear auténticos fantasmas a los que hay que enfrentarse en algún momento. Yo creo que sería bastante interesante, siguiendo un poco este espíritu rebelde de Fernando, que sea la ciudadanía la que rompa esta censura. Plantear la desobediencia civil, ¿no? Pues organicemos una proyección de Rocío íntegra. Proyectarla a lo grande y como un acto de homenaje y de reunión de todos estos rocitas que hemos estado encontrándonos alrededor de la película. Que además, bueno, pues tiene algo de bello, ¿no? De declarar, digamos, colectivamente, sin siquiera necesidad de recurrir a los tribunales, que esa prohibición ya no existe. Esta sería matar a los fantasmas, ¿no? Eso sería, efectivamente, expulsar a los fantasmas, en vez de esconderse de ellos. Si yo pusiera al final de este episodio la escena censurada, ¿qué pasaría? ¿Qué podría pasar? Esta banda se dedicaba a llevar a la cárcel diariamente, noche por noche, una lista para sacar a individuos, para llevarlo a la carretera y asesinarlo delante de la luz de un camión. En Almonte mataron a Frasquita, la charamusca, Diego Cepeda Aragón, Azuquita, Manolo y Curro Larios, los mellizos, José Moreno, Bocanegra, Miguel Poleá, Francisco Acosta, Antonio Guitar, el sobrino, Capitán Pedro Guitar, Juan Díaz y Díaz, el sevillano, Manolo, el de Ricardo, Martín Audén Peláez, Guzmán, el sastre, el Coquito, José y Juan, los repatriados, Bartolo Domínguez, el de la Mojea, José Medina Pamué, Manuel Azú, Juan, el de Isidro, Juan, el Almeja, Francisco Mariria, Fabián Pelayo Villarán, Manuel Pache, José Triguera, el niño de la isla, José Periánes, Curro Acevedo, padre, el minero, Antonio Reina, Francisco Núñez Cúchares, Diego Escobar, Currito Pecho, Antonio el Gato, el Cojo Zapatero del Cabeza, Juan Canito, Curro el Breero, Antonio el de la Botinera, José Convento, Antonio el Rano, Antonio Caliche el Radical, José Botones, Jerónimo el de la Panadera, Juan el Neguito, Andrés Borrero y varios más, hasta hacer un total de 100 personas, 99 hombres y una mujer. El responsable de esta banda de criminales era que en paz descanse, que yo le daría una vida más larga. Pero ese señor, cuando hacía una saca de hombres, obreros, luchadores por la libertad, el pan y el trabajo, le decía a los de la banda de criminales: no empezar todavía, dejarme los míos a mí. Y montado en un caballo con un porro, los mataba a palo. Hace unos años, José Luis Tirado, otro rociísta, hizo el documental El caso Rocío, en el que habla con otros rociístas sobre la película y su prohibición. Tirado también consiguió reconstruir una versión de Rocío con las escenas censuradas. Si te ha interesado la película, esa versión está disponible, por ejemplo, en YouTube. Por extraño que parezca que una película en teoría censurada pueda estar en abierto en Internet. Otro sabio rociísta, quizá el más sabio de todos, Francisco Espinosa, publicó, entre otros libros, Callar al mensajero, un libro sobre cómo se ha tratado de silenciar a voces críticas en los tribunales. Este episodio va dedicado a todos esos rociístas de los que tanto hemos aprendido: Francisco Espinosa, Ángel del Río, José Luis Tirado y Pedro G. Romero.
La producción, el guión y el montaje de este episodio los he hecho yo. La asistencia de montaje y producción, Paula Morais. El apoyo de montaje, Goldie Levy. Vanessa Guslo ha hecho la edición. El diseño de sonido es mío y de Marcos Salso. Y nuestro estudio de sonido es Isolé División Sonora. La comunicación la hace Thais Álvarez. La ilustración de este episodio es, como siempre, de Carmen Cáceres. Y la música la han compuesto Sara Muñiz y Paloma Peñarrubia, que nos cedió una canción hecha para Descartes, el documental de Concha y Alejandro, con los descartes de la película Rocío. Gracias. Gracias a Izaskun Pérez por su ayuda editorial, moral, etc., cuando estaba en medio del bosque alemán. Gracias a Ildefonso Vergara. Y gracias a Ana Pinto por la ayuda y el apoyo en toda la grabación y en todos los descubrimientos. Gracias también a las personas que, en sesiones de escucha colectivas o individuales, nos habéis ayudado a hacer este episodio mejor. Hemos puesto vuestros nombres en los créditos de la página web. Y en esa página web, deesonosehabla.com, puedes suscribirte a nuestro boletín, escuchar el resto de episodios o apoyar nuestro trabajo esta temporada. Eso es en deesonosehabla.com/apóyanos. También estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, y ya sabes que nos encanta hablar. Si te ha gustado este episodio, recomiéndaselo a tus amigas, a tus amigos, a tus primos, a quien quieras. Y suscríbete en nuestros canales, en Apple Podcast, Podimo, Spotify o donde sea que escuches podcast. Puedes hasta dejarnos una valoración. De Eso No Se Habla es una producción de Se Habla Producciones. Gracias, como siempre, por escuchar.